Hola, mi nombre es Jennifer Ovalles, estudio en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Estoy cursando la materia de sistemas eléctricos y hoy le voy a hablar sobre lo que son circuitos, sistemas eléctricos y electrotecnia. Como primer punto tenemos lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico no es más que un conjunto de elementos conectados entre sí, por lo que puede circular una corriente eléctrica en una trayectoria cerrada que permite generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Una de estas transformaciones puede ser la energía calorífica, que es la que utilizamos en las estufas eléctricas, la energía lumínica, que es la que podemos apreciar a través de las bombillas, o la energía mecánica, que es la que hace trabajar a los motores. Sabiendo lo que es un circuito eléctrico, podemos conocer las partes de un circuito. Como parte principal debemos conocer qué es un generador. Un generador es la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión en cada uno de sus extremos. Uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo. El conductor es otro elemento, que es el hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. También tenemos las resistencias o fusibles, que son los elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica. El interruptor, que es el elemento que puede abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Y el receptor, que es la cual transforma la energía. En este caso se transforma en energía lumínica porque es una bombilla. Otro concepto que debemos conocer es el cortocircuito. El cortocircuito no es más que una falla que se genera en un circuito eléctrico cuando se unen accidentalmente los extremos o cualquier parte metálica de dos conductores que tienen distintas polaridades. Acá en el dibujo podemos ver el generador y dos conductores, uno de carga positiva y el otro de carga negativa. Al momento que se unen, hacen un cortocircuito, lo que hace que la resistencia se anule, es decir, quede igual a cero, y el equilibrio que proporciona la ley de Ohm, que es una ley que vamos a hablar luego, se pierde, pues aumenta bruscamente la intensidad de la corriente, no va normal, a lo que choca, pasa muy alta, y esta puede registrar un aumento de temperatura, lo que puede causar hasta un incendio. Para evitar este tipo de daños, las instalaciones eléctricas pueden protegerse con fusibles. Este elemento, acá podemos ver en la lámina anterior, que el fusible cuenta con una lámina o un hilo de metal. Al momento que la electricidad aumenta de manera repentina, este hilo se funde y directamente el circuito se abre. Otro mecanismo de ayuda sería el interruptor, que es cuando se abre el circuito, es decir, cuando encendemos el circuito directamente, corta el paso de la corriente. Otro concepto sería el circuito abierto. Un circuito abierto no es más que la no unión de dos conexiones. Un ejemplo sería el que tenemos en la imagen. Este es un circuito cerrado, suponiendo que por este circuito el generador está enviando 5 voltios. Entonces, si cortáramos el cable, tendríamos un sistema abierto, ya que en este lado del conductor tendríamos 5 voltios fluyendo, pero al momento de que no tienen ninguna conexión, por este conductor no pasa ningún tipo de energía. De esta manera también se comportan los condensadores, porque estos disponen de
al momento de que están cargados se comportan como un circuito abierto y por lo tanto no dejan pasar la corriente. El equivalente a tener este espacio que tenemos acá es el equivalente de tener una resistencia de valor infinito, donde ésta absorbe toda la tensión y no deja pasar la corriente. Ahora hablemos de la magnitud física que es el voltaje. El voltaje en un circuito eléctrico es aquel que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor, es decir, es aquel que conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia. Esta palabra voltaje y voltio son términos que fueron hechos en homenaje a Alessandro Volta, el cual inventó en 1800 la pila voltaica y la primera batería química. En este dibujo podemos ver el conductor es acá, este hilo. Los electrones son todos los puntos amarillos que vemos acá en el conductor y el voltaje son las líneas estas que hacen la apariencia de la fuerza que se hace para mover los electrones en esta dirección. El voltaje se puede decir que es un sinónimo de tensión y de diferencia de potencial. Puede decirse al fin y al cabo que el voltaje es el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula para que ésta se mueva de un lugar a otro. Ahora debemos conocer una unidad básica, la cual es el amperio. ¿Por qué indico que esto es una unidad básica? Porque esta no depende de nadie. La definición de un ampere es un ampere se define como la corriente que produce una tensión de un voltio cuando se aplica una resistencia de un ohmio. Normalmente los amperios son utilizados para expresar, o mejor dicho, para conocer el flujo de carga eléctrica. Para cualquier punto que se experimente una corriente, si el número de partículas de carga cargadas o la carga de las partículas que pasa por dicho punto incrementa, los amperios incrementarán proporcionalmente. Acá podemos ver que con este amperaje podemos conocer la cantidad de flujo de carga eléctrica que pasa por ese conductor. Ahora conocemos la potencia. La potencia es la energía eléctrica que se consume en una unidad de tiempo, por lo general en un segundo. Es aquella cantidad de energía que un determinado elemento transporta o consume en un lapso de tiempo. Cuando la tensión es constante, la potencia es directamente proporcional a la corriente, o sea que la potencia aumentará si la corriente también aumenta. ¿Cómo podemos calcular la potencia? Bueno, acá tenemos la ecuación. Podemos decir que la potencia no es una unidad básica, puesto que depende de la energía consumida y el voltaje para poder conocer qué es la potencia. La unidad de medida de potencia eléctrica es el vatio, que se puede ver con la letra W. Esto es en honor a la persona que lo descubrió, que fue James Watt. Podemos también decir que un voltaje de 1 voltio al empujar una corriente de 1 amperio produce 1 watt de potencia, es decir, el voltaje, la corriente y la potencia son proporcionales. Ahora conozcamos la unidad de ohm o ohmio. Esta fue descubierta por Ernst Ohm en 1827, la cual tiene un parecido conceptual con la fricción en la física mecánica. Esta unidad de medida de la resistencia es aquella que opone los materiales al paso de la corriente eléctrica y se expresa con la letra griega omega.
Esto se hizo de manera internacional debido a que se iba a tomar la letra O del lenguaje latino, pero al momento de que se podía decir que se podía confundir con el cero, pues prefirieron tomar esta letra griega. Se puede decir que el ohm se define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica, la cual es una columna de mercurio de 106,3 centímetros de alto con una sección transversal de 1 milímetro al cuadrado a una temperatura de 0 grados Celsius. Esto tampoco, el ohmio, es una unidad básica, pues está también depende, mejor dicho, del voltaje y el amperaje. Acá podemos ver el ohmio. Para buscar el ohmio hay que dividir el voltaje sobre los amperios. Ahora conozcamos una ley importante en los circuitos eléctricos. Es la ley de Ohm, la cual fue descubierta por Georg Simon Ohm en 1827, la cual fue de forma experimental, en la cual encontró la relación que se podía expresar de forma matemática entre las tres magnitudes más importantes del circuito eléctrico, el cual es la diferencia potencial, la intensidad de la corriente y la resistencia. Puede decirse que este es fundamental para poder conocerlo. Y ahora sí veamos lo que dice la ley de Ohm. Lo que dice Georg Ohm es que en un circuito eléctrico la intensidad de la corriente que lo recorre es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que ésta presenta. Es decir, acá podemos verlo mucho mejor. Acá tenemos el triángulo de Ohm, de Georg Ohm. Imaginariamente podemos ver acá el triángulo que tenemos tres elementos, el cual es la I de intensidad en amperios, la B que es la diferencia de potencial en voltios y la R que es la resistencia en ohmios. Con esta ecuación podemos ubicar cualquiera de los valores con tan solo tapar con nuestro dedo las letras. Si colocamos el dedo sobre la R, podemos ubicar el valor de la resistencia dividiendo voltios sobre los amperios. Las intensidades, la corriente, mejor dicho. Si tapamos la I, podemos hallar ahora la corriente dividiendo voltios sobre la resistencia. Y si queremos hallar voltaje, tapamos la letra B y multiplicamos la corriente por la resistencia. Esta es la proporcionalidad que descubrió Georg Ohm. Ahora conozcamos lo que son las resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas no son más que un conductor que se puede manipular agregando resistores. Los resistores poseen distintos valores de resistencia. Estos normalmente son diferenciados por colores y son utilizadas en la confección de circuitos según las necesidades del diseñador para limitar la corriente y causar caídas de voltaje, entre muchas otras aplicaciones. Gracias a esta resistencia podemos aumentar o reducir el valor de la resistencia en un circuito cerrado, al cual puede fluir mayor o menor cantidad de corriente. Acá podemos ver que esto es una resistencia eléctrica, por lo que podemos ver gráficamente que esto disminuye al pasar la corriente por este medio, disminuye la cantidad de electrones que pasan al otro lado. Hay dos formas de conectar las resistencias. Esta puede ser una conexión en serie, la cual es donde un terminal o pata de una resistencia va conectado directamente a la otra pata.
Acá podemos ver, tenemos 3 resistencias, suponiendo acá esta resistencia tiene un terminal acá. Directamente, para que sea en serie, la pata de la segunda resistencia debe estar en la misma ubicación. Luego, el terminal de esa resistencia, la resistencia 2, debe estar culminar y directamente volver a empezar allí mismo el terminal o pata de la resistencia número 3. Sin para que además esta resistencia esté en serie, no debe haber nada, ninguna otra resistencia que se interponga entre ellas. Es decir, acá no puede haber otra resistencia, acá no puede haber otra resistencia conectada, pues no estaría en serie. Ok, otra característica de las resistencias en serie es que este tipo de conexión tiene un solo camino para llegar desde el punto con mayor potencial hasta el punto con menor potencial. Acá podemos ver en el ejemplo que por este punto donde hay mayor potencial pasa por acá, pasa por R1, primera resistencia, pasa por R2, segunda resistencia, pasa por R3, tercera resistencia, y al pasar por estas 3 resistencias disminuye la cantidad de corriente eléctrica, de electrones que va a llegar a este punto. Entonces, esto quiere decir que para este tipo de conexiones no hay otro camino. Debe, a juro, pasar por este circuito, pues no puede pasar a diagonal, cruzarse acá, porque solamente hay un solo camino. Una característica importante de las resistencias en serie es que todas las resistencias están recorridas por la misma intensidad. El efecto que se consigue es aumentar la resistencia total en el circuito, es decir, pasar menor cantidad de corriente. El voltaje, que acá podemos ver, el voltaje total que suministra la pila se gasta en las 2 resistencias B1 y B2. Ahora tenemos otra forma de conectar las resistencias. Ok, las resistencias en paralelo, esto quiere decir que están interconectadas entre sí de tal manera que las 2 patas de una resistencia están conectadas a las 2 patas de otra resistencia. En el dibujo que tenemos acá podemos ver, tenemos la R4, que es la primera resistencia, y tenemos R5 y R7. R5 y R7 están conectadas porque acá tiene R5, veamos primero la resistencia R5, acá tiene su primer terminal, esta cruza hacia acá y culmina en este medio, acá está su otra pata, su terminal. Entonces, esta es una resistencia y acá tenemos R7. R7 tiene un terminal acá y un terminal acá, por lo tanto decimos que R5 y R7 están en paralelo porque sus patas están conectadas entre sí, y debemos aclarar que R4 y R5 no están en serie, pues tenemos el R7 conectado en medio de ellas. Además de ello, debemos decir que a diferencia de las resistencias en serie, es que las resistencias en paralelos dependen de las resistencias. En este ejemplo si tenemos 5 resistencias en paralelo, tenemos 5 caminos por los cuales pasa la corriente. A diferencia de la serie, decía que por un solo camino debe pasar la corriente, por acá puede pasar por 5 caminos. Si tenemos 6 resistencias, tendremos 6 caminos. De esa forma, podemos decir que cada rama del circuito es recorrido por una intensidad diferente. Están conectadas a la misma diferencia de potencial mencionada. Además, origina una misma demanda de corriente eléctrica y la corriente se repartirá por cada una de las resistencias. Ahora veamos otra ley importante de la ingeniería eléctrica,
que son las leyes de Kirchhoff. Son dos leyes. Estas fueron descubiertas por Gustav Kirchhoff en 1845, las cuales, como le indica, son utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener los valores de la corriente y el potencial en cada uno de los circuitos. Estas leyes surgen gracias a la aplicabilidad de la ley de conservación de energía. La primera ley de Kirchhoff es la ley de los nodos, la cual indica la suma del valor de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes de dicho nodo. Acá podemos ver, además es importante aclarar que un nodo le llamamos a un punto en el cual se juntan varios conductores. Acá podemos ver en el ejemplo, este es un nodo y estas son las corrientes entrantes. Entonces la suma de I2 más I3 sería igual a la suma de las corrientes salientes, que sería I1 y más I4. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de las mallas, la cual indica que la suma algebraica de las caídas de tensión en un circuito cerrado es igual a 0, lo que significa que la suma de las tensiones aplicadas a las cargas tienen que ser igual a la aplicada al sistema. Entonces, acá podemos ver, estas son dos mallas, esta es la primera malla, esta es la segunda malla. Entonces decimos que la suma algebraica de las caídas de tensión de esta malla, acá podemos BA menos B, acá ponemos el voltaje de A hasta B menos B más el voltaje de B hasta C y de B hasta A, todo esto debe ser igual a 0. Luego en la segunda malla el mismo recorrido de A hasta B más B menos D, en este caso es para este medio, más D menos A. Esto de igual forma debe dar 0. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Ya vimos algunos puntos importantes de los sistemas eléctricos. Espero que les hayan gustado. Me despido.